A continuación, tenemos la presencia de Héctor Vilches, del Grupo Alpura, con la conferencia titulada La seguridad alimentaria en la industria láctea, desde el rancho a tu mesa. A continuación, una breve semblanza de Héctor. Antes de comenzar esta conferencia, vamos a pedirles que hagan sus preguntas vía chat y al final estas van a ser contestadas. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, agradezco la oportunidad de platicarles un poquito de lo que se hace en la industria de la leche. Gracias a MEPAL por la oportunidad. Y bueno, me presento en forma rápida. Soy Héctor Vilches, soy el director de calidad y seguridad alimentaria en Alpura, una compañía de ganaderos mexicanos que procesa, transporta, comercializa, pero sobre todo produce leche. Y bueno, quiero platicarles un poquito de lo que es toda la parte de hacer leche desde el rancho hasta su mesa. Y bueno, cualquier cosa, como ya comentaba Nidia, las preguntas las haremos al final. Gracias a todos. Nada más me confirman que sí me ven, por favor. ¿Sí me ven y me escuchan? Voy a comentarles en forma muy rápida un poquito de lo que es la leche. En primer aspecto, un contexto de la leche, luego un sistema de gestión, en lo que es el marco regulatorio, un marco teórico, perdón. Luego una parte de cultura alimentaria. Vamos a hablar un poquito del proceso de comunicación que hemos seguido en Alpura para hacer toda esta implementación de los sistemas de seguridad alimentaria, un poquito de la medición de calidad, muy rápido, de la parte de la seguridad alimentaria desde el rancho, es decir, qué hacemos en los ranchos y qué hacemos en las plantas. Y luego voy a platicarles un poquito qué nos ha funcionado. Pues vamos a hablar un poquito del contexto de la leche. Bueno, la leche, como sabemos, es un alimento muy importante para la humanidad y ha estado presente desde hace varios miles de años, ¿no? Lo importante es que es un alimento que tiene pues, muchísimas cualidades nutricionales. Evidentemente es una parte fundamental para el crecimiento de los niños. Y bueno, a nivel mundial, la producción de leche de bovino rebasa los 512,000 millones de litros. Es decir, es un punto muy importante. México representa el lugar número 16 en la producción mundial de leche. Aproximadamente es una parte de la balanza comercial. La producción de leche de bovino en México rebasa los 12,000 millones de litros y la parte tiene una tasa de crecimiento de más o menos 2.3, 2.5% a nivel anual. Como decía, la parte de la balanza comercial en México es que México produce más de 12,000 millones de litros, pero requiere alrededor de 4,000 millones más. Es decir, México produce solo el 76% de lo que requiere para su consumo interno, es decir, nos falta un 24%. Y bueno, básicamente lo que nos da es un consumo total de 16,000 millones de litros, ¿no? ¿Qué se importa principalmente? Bueno, pues leche en polvo descremada, se importan una buena cantidad de quesos, mantequillas y grasa butírica anhidra y otros derivados como son caseínas, lactosa, en fin, varios puntos. Y bueno, de la producción se destina al comercio más de 5,000 millones de litros y esos se van a lo que son parte industrial. Es decir, la leche representa más o menos el 69% de lo que es el consumo total
y se va a la leche, es decir, leche como la conocemos, la que compramos en el súper, ¿no? Y bueno, hay estados principales productores de leche en México. Está Jalisco, está Coahuila, en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Puebla, el Estado de México, Chiapas y algo en Aguascalientes. Pero los principales estados son Jalisco y la parte de Coahuila. Nada más para darles un dato. En Alpura, cerramos en 2020, más o menos. Cuando iniciamos Alpura fue en 1972 y teníamos 93 ranchos. Ahora representa 116. Había una producción diaria de 312,000 litros, ahora representa casi 3.4 millones de litros diarios. Y bueno, teníamos un hato lechero de 26,000 vacas, pues ahora rebasamos las 141,000. Entonces, ha crecido en una forma importante, ¿no? Bueno, los principales ranchos están en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco. Bueno, perdón, eran los ranchos que teníamos en 1972. En 2021, pues se ha ampliado y ahora tenemos en Jalisco, en Hidalgo, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, etcétera, ¿no? Y bueno, en la gráfica de la derecha, lo que enseña es la producción de leche no es continua todo el año, es decir, es una materia prima con una gran estacionalidad. Entonces, aunque se ha producido más, siempre hay una etapa principalmente agosto, septiembre, etcétera, donde la producción por vaca es menor. Entonces, es una parte importante y siempre hay que considerarlo porque, como mencionaba, México produce solo el 76% de la leche que requiere, y evidentemente estas bajas en la producción anual pues genera que se tiene que comprar o leche importada o la generación de leche en polvo, que se usa como un recurso posterior. Cuando nosotros iniciamos teníamos una producción anual de 4,700 litros por cada vaca. Ahora tenemos una producción de 6,124. Es decir, hemos incrementado la producción desde 1972-73 hasta ahorita, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente a una tecnificación, a una mejor alimentación de las vacas, a un mejor manejo del hato, a la misma parte de salud, en fin, hemos aprendido muchas cosas. La leche tiene valor en el mercado por varias partes, ¿no? Una, como mencionaba yo al principio, pues es una parte fundamental para la dieta y el crecimiento de los niños y adultos, ¿no? Entonces, la parte nutricional tiene un valor fundamental, pero también en el mercado tiene un valor, es decir, por la parte componentes, tenemos la lactosa, proteínas, los minerales, toda la materia grasa, lo que se llama el lactosuero, en fin, sólidos totales que nos dan el 100% de la composición. Ahí verán ustedes qué cosas tienen valor en el mercado, es decir, la lactosa, las proteínas, evidentemente la grasa, el lactosuero y todos los componentes, estos tienen un valor importante para la industria. Entonces, no solo es la parte nutricional, como ya comenté, sino también tiene una parte fundamental por la cuestión de los componentes que nos ayuda en algunos procesos que no son necesariamente de la leche, en la industria del pan, en la industria de los postres, en fin, tiene muchos otros usos. Y bueno, también hay una parte también muy importante que es toda la parte de calidad de la leche en cuanto a cuestión microbiológica. La leche vale por la cuenta total que tenga, es decir, mientras más alto son los niveles de presencia microbiana, menos vale la leche, ¿no? Entonces, es algo que cuidamos nosotros en Alpura de una forma muy especial. Entonces, tenemos una cuenta total, tenemos coliformes. Una parte importantísima son los termodúricos, es decir, todas las bacterias que pueden resistir un tratamiento térmico. Las células somáticas, que es una cuestión natural. Las vacas liberan células a la leche en forma natural, pero es un indicador de
de la salud de la vaca. Esto quiere decir, es una relación directa. Mientras más células somáticas tiene la leche, digamos que se ve menos saludable la vaca. Entonces, es una parte importantísima. Y un aspecto físico-químico es precisamente la no presencia de antibióticos, de neutralizantes, de aflatoxinas M1. Recordarán a ustedes que las aflatoxinas son metabolitos secundarios que producen los hongos en los granos almacenados o en los piensos. Y esto pasa en forma directa a las vacas y de las vacas a la leche y de la leche al humano. Entonces, es algo que no se quiere que tenga la leche, ¿no? Igual, algunos otros patógenos que son indicadores de seguridad, brucela, tuberculosis, en fin, todas esas cosas que son transmisibles a los humanos, ¿no? Además de otras bacterias patógenas que podrían ser transmitidas. En el caso de Alpura tenemos una cadena de valor que empieza realmente desde la producción primaria, es decir, de lo que se produce en los ranchos, se procesa en Alpura, pero hay todo un proceso ahí de innovar, de comprar, de transformar, de mover, de vender y llegamos al consumidor. De tal forma que todo lo que hacemos está enfocado en la cadena, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un marco teórico de lo que sería la seguridad alimentaria. Primero vamos a hablar un poquito de la parte de costos, es decir, cuando tenemos un sistema de gestión, lo que nos ayuda precisamente es a entender que hay una relación directa en costos. Es decir, hay una parte que son los costos de prevenir algún problema, luego los costos de evaluar. Estos dos son costos que normalmente los sistemas de gestión nos van a ayudar a que esto se mantenga o se reduzca. El problema es cuando no los tenemos, porque entonces empieza a haber costos internos por fallas. Es decir, todo el producto que no puede salir porque no cumplió la especificación. Y evidentemente el mayor costo es cuando llega al mercado, es decir, costos externos. Y evidentemente la parte más importante es precisamente el impacto que tiene esto hacia la marca. Y eso evidentemente pues es algo que le pega a cualquier compañía. Entonces, el tener sistemas de gestión de la calidad e inocuidad ayuda a mantener los costos y precisamente evitar un impacto directo en la marca. Sabiendo que HACCP es la base de cualquier sistema de gestión y sigue siendo, se han aprendido muchas cosas. Primero, un aspecto importante es la protección de la salud pública. Es decir, a través de HACCP podemos usar todo este sistema precisamente para evitar problemas de salud. Sabemos que está basado en ciencia. Esa es la gran virtud que tiene el sistema HACCP. Es decir, tiene una validez porque la ciencia va avanzando. Nos permite ir identificando cuáles pueden ser los problemas. Y hablamos no solo de lo que ya sabemos, sino lo que puede pasar en el futuro. Evidentemente, se trata también de proteger a la marca. Ya mencionaba yo, el tener sistemas nos ayuda a reducir o identificar ciertos costos, ¿no? Y evidentemente también tiene un impacto fuerte en la confianza. Es decir, cuando tenemos un sistema de gestión robusto, quitamos la dependencia de tener que estar haciendo un chorro de análisis solo en la materia prima y solo producto terminado. Es decir, como que lo que buscamos es precisamente que sea a nivel total, una forma holística. También que hemos visto que el tener un sistema de gestión que esté basado en esto nos ayuda a tener el cumplimiento regulatorio y también nos ayuda a cumplir las expectativas de los clientes. Sabemos que HACCP es el sistema global de inocuidad, es decir, es lo que maneja Codex y es la recomendación que todos los países han implementado. Nos ayuda también a tener un uso correcto de recursos, básicamente porque está fundamentado en riesgos. Y bueno, evidentemente hay beneficios que no se han anunciado, pero son muchas mejoras que se pueden tener en la calidad. Y bueno, una parte importantísima es que es un monitoreo en tiempo real. Por otro lado, HACCP, hay puede haber confusión de lo que se puede hacer y lo que no. Y hay confusión y falta de entendimiento. Se ha pensado que HACCP, que ya cuando haces HACCP ya es suficiente, ya con eso tienes para todo. Que tener un plan HACCP significa HACCP. Incorrecto, eso no funciona así. También se ha dicho que tener un HACCP cuesta mucho, que requiere muchos recursos. Bueno, pues
recordemos la gráfica que les enseñaba hace ratito. Si no hay un sistema preventivo, los costos van a ser muchísimo más. Es complicado, que requiere muchos documentos. Bueno, sí, requiere documentos, pero no es algo que no se pueda manejar. Y evidentemente esa es una parte importante de todo el sistema, la parte documental. También se dice, HACCP es un proceso de una sola vez. No, nada más lejano de la realidad. Debe ser un proceso vivo. También dice, no, es que HACCP no es para mí. Yo soy una compañía chiquita. Eso no me aplica. Pues no, es también totalmente falso y es imposible que esto suceda. También se considera que es posible tener cero riesgos. Sí, sería una cuestión utópica. Recordemos que siempre diremos reducir los riesgos a un nivel aceptable, pero no existe nivel cero. Cero sería costosísimo, no habría empresa que lo pudiera pagar. Y evidentemente no habría un consumidor que pagara por todo eso, ¿no? No es posible HACCP desde el rancho a la mesa. Habría que verle. Aplicando el proceso de HACCP se puede hacer mucho más en toda la cadena de valor. HACCP es responsabilidad del área de calidad. ¿Han escuchado ustedes eso? Que HACCP es la responsabilidad de calidad. Hay que se encarguen los de calidad y que lo implementen y que ellos vean. Bueno, no. Ese es el mayor de los, voy a decirlo así, el mayor de los pecados en la seguridad alimentaria. Por una sencilla razón, porque HACCP es un proceso que debe involucrar a todas las personas. Y HACCP por sí mismo controla la seguridad alimentaria. Es decir, pensar que HACCP es, con eso ya logramos todo. Esto está muy lejano de la realidad. Les voy a dar una fórmula que es fundamental que la tengan. Seguridad alimentaria es igual a 3 P's. Seguridad alimentaria es personas, prerequisitos y peligros. Y poniéndolo en orden para que nuestra fórmula funcione, empezamos siempre con las personas. Necesitamos tener personas capacitadas, que tengan competencia de la función y que haya evidentemente un compromiso de la dirección. Luego vienen los programas prerequisito. Tienen que estar implementados. Tiene que haber un seguimiento estricto de que estos estén funcionando. Y evidentemente esto nos va a ayudar a una reducción de riesgos. Y después viene el plan de HACCP. Es decir, ya sabíamos, está basado en ciencia y debe ser un enfoque totalmente a riesgos. Entonces, las 3 P's ahí están, hay que usarlas. Esa parte es, si quieren, una esquematización muy sencilla, pero eso es lo que nos va a dar sentido a todo lo que hagamos. Evidentemente, los programas prerequisito. Hablamos de higiene personal, de gestión de reclamaciones, de control de plagas, de control de químicos, formación y competencia de la gente, toda la parte de servicios, agua, aire, etcétera, toda la parte de residuos, el manejo de los residuos para evitar contaminación. Hablamos de la prevención de contaminación cruzada. Hablamos también de almacenamiento de materias primas y materiales y productos, es decir, que estén separados, que no haya posibilidad de contaminación cruzada. El almacenamiento de producto terminado, es decir, en las condiciones que debe estar para mantener las condiciones de calidad. Toda la parte de los programas de mantenimiento. Si no tenemos un programa de mantenimiento, seguramente tendremos un riesgo altísimo. La parte de gestión de laboratorios, y al ratito les platicaré un poquito de esto, porque también se vuelve una parte fundamental. Si no tenemos datos correctos, precisos, será difícil que tengamos un buen sistema. Hablamos de materiales de vidrio, de plástico quebradizo y toda la parte de cerámica y todo esto, ¿no? Todo lo que son los controles que necesitamos para que esto suceda. La trazabilidad, parte fundamental. Si no tenemos un proceso continuo en trazabilidad, difícilmente podremos asegurar las condiciones. Una parte que a veces se nos olvida, el envío y el transporte. Es decir, hacemos todo lo que corresponde a hacer en una planta, pero se olvida que se va a mandar en un transporte y ahí se manda en un camión de redilas sin las condiciones que debe ser. Y evidentemente toda la parte de acondicionamiento y empaque, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues miren, está muy sencillo. Es un modelo teórico muy interesante. Debemos partir primero de la parte normativa, es decir, el marco regulatorio. Aquí lo estoy ejemplificando como un marco real, el marco azul. Es donde nos tenemos primero que mover, es decir, entender
cuáles son las cosas que nos aplican como empresa, en qué cosas tenemos que enfocarnos, porque tenemos que dar cumplimiento. Recordemos que la normatividad no es voluntaria, es obligatoria. Entonces, primero tenemos que tener ese marco normativo precisamente para entender qué es lo que tenemos que hacer. Después tenemos que tener un marco siguiente que va a ser toda la parte de los prerequisitos, es decir, todos estos prerequisitos forman parte fundamental del sistema de gestión. Y después tenemos ya al centro los diferentes HACCP que tengamos en cada una de las plantas. Esto, si lo queremos hacer al revés, no funciona. ¿Sí? Es decir, si queremos implementar un HACCP sin tener prerequisitos y sin identificar toda la parte normativa, no va a funcionar. ¿Ok? Siguiente, tenemos que hablar de aspectos importantes dentro de nuestro sistema. Tenemos que hablar de seguridad alimentaria, tenemos que hablar de defensa de los alimentos y de fraude alimentario. Seguridad alimentaria, sabemos que es la prevención de la contaminación no intencional. Cuando hablamos de defensa de alimentos, hablamos de la prevención de la contaminación intencional y del fraude alimentario, cuando es que queremos es prevenir una contaminación motivada por una cuestión económica. Entonces, es muy importante que esto siempre lo tengamos en cuenta, es decir, tendremos que tener programas muy claros, muy definidos de cómo vamos a atacar cada una de estas cosas. HACCP lo haremos, la seguridad alimentaria lo haremos a través de todos los programas HACCP y los prerequisitos. Defensa de los alimentos lo haremos a través de análisis de vulnerabilidad. Y en el caso de fraude, igual, haciendo toda la parte para detectar adulteraciones. Desafortunadamente, esto del fraude alimentario no es nuevo. Esto tiene desde que la humanidad ha estado haciendo negocios con los alimentos. Pero en épocas modernas se vuelve un punto fundamental y tenemos que tener planes muy bien definidos precisamente para atacar toda esa parte de fraude. Vamos a hablar un poquito de la cultura ya de seguridad alimentaria, cómo lo hemos hecho. Bueno, nosotros tenemos evidentemente una política de seguridad alimentaria y lo que buscamos es que esté avalada por todas las áreas de la compañía, es decir, desde el presidente del consejo hasta todas las direcciones que conforman nuestra compañía. No la voy a leer porque es un poquito larga, pero ¿qué hemos hecho? Pues establecimos un modelo en el que vemos que la seguridad alimentaria no es una función ni del área de calidad solita, ni del área de producción solita, sino es de toda la organización. Entonces, establecimos esta pirámide de seguridad alimentaria. Y lo más importante es que todos participan, todos deben estar involucrados, todos deben verse reflejados en esta. Evidentemente, la base es una cultura de calidad e inocuidad alimentaria y también que cumple toda la parte legal. Recordemos, la parte legal es un fundamento que no podemos quitar, tenemos que cumplirlo. Entonces, todo esto se vuelven guardianes en todo Alpura, es decir, todas las personas que estén trabajando deben estar haciendo esto. La parte de seguridad alimentaria, hay equipos de seguridad alimentaria y se vuelven los guardianes del consumidor, es decir, buscamos que a través de ese equipo todos los procesos que hagamos estén contemplados y que estén enfocados hacia el consumidor. Tenemos también la defensa alimentaria, es decir, ahí lo que estamos definiendo que son guardianes del producto, es decir, el evitar que tengamos algún tipo de contaminación intencional, precisamente cuidando nuestros productos. Toda la parte de prerequisitos lo definimos como guardianes del entorno. Ya vimos cuál es el marco teórico, que ese entorno lo tenemos que cuidar independientemente del tipo de procesos que estemos haciendo. La formación de auditores internos, esa es una parte fundamental de cualquier sistema, precisamente porque son los guardianes de la confianza, es decir, son los ojos de la dirección, son los ojos de que el sistema está funcionando y que está funcionando bien. Y evidentemente la alta dirección es precisamente los guardianes de la marca. Este modelo nos ha funcionado muy bien precisamente porque lo que buscamos, como digo, es que toda la gente participe y que sea proactiva como un factor de éxito. Cuando iniciamos todos estos procesos de seguridad alimentaria, antes nosotros estábamos solo certificados en HACCP y definimos que no era suficiente. Ya HACCP no era suficiente, entonces decidimos que estableceríamos un modelo y escogimos BRC en ese momento. ¿Cuál fue la estrategia? Imagínense que este es un embudo doble, es decir,
Todo lo que entra hacia las plantas es una forma, digamos, ancha. La parte más angosta precisamente son las plantas y de ahí sale todo hacia a todo lo demás. Entonces, lo que necesitábamos era que en toda la cadena hubiera seguridad alimentaria hasta llegar al consumidor. Es la flecha roja que estoy ahí poniendo, ¿no? Entonces, definimos que nosotros tenemos diferentes operaciones. Tenemos una planta donde hacemos plásticos, le llamamos Plazal. Tenemos una compañía transportadora de la leche. Seguramente ustedes habrán visto en las carreteras las pipas de leche y traen su logo de Alpura, ¿no? Entonces definimos que también tendría que entrar en el modelo. Todos los ranchos, como decíamos, toda la leche que nosotros usamos proviene de ranchos propios. Entonces, definimos que todos los ranchos se iban a certificar en un proceso de buenas prácticas pecuarias. De la flecha hacia abajo es todo lo que está fuera de nosotros. Es decir, buscamos, en el caso de todos nuestros proveedores, tanto de materias primas, materiales de empaque, maquiladores, transportes, almacenaje, subcontratistas, que estuvieran buscábamos que se certificaran en algún esquema reconocido por GFCI, pudiendo ser BRC, SQF, FSC 22000, en fin, el que las compañías escogieran. Y evidente también hacia adelante, es decir, todo lo que son distribuidores, transportistas y almacenajes de nuestro producto terminado, también que estuvieran en algún esquema GFCI. Es un esquema, si quieren, muy simple, pero tiene mucho de fondo. Es decir, buscamos que todo el sistema estuviera certificado porque es la forma de demostrar cumplimiento. No es el objetivo tener el certificado. El certificado nos ayuda a demostrar que hay cumplimiento y que hay un sistema que lo esté respaldando. Nuestro sistema está basado en 6 aspectos fundamentales. 2 que establece BRC-GS y 2 que establece Alpura. Los que están basados en BRC, estamos hablando de cuestiones de inocuidad, de calidad, legalidad y autenticidad. La cuestión de salud y medio ambiente, pues nos dimos cuenta el año pasado con todo esto de la pandemia, que tenemos que, todos consideramos que la parte de salud era algo hecho, que todos teníamos salud, que las compañías funcionan sin problemas. ¿Y cuál es la realidad? El COVID nos demostró que si no tenemos un enfoque también hacia la salud de nuestras personas, que si no tenemos un enfoque a cuidar a nuestra gente, todo el sistema no funciona. Y evidentemente la parte de medio ambiente es, si no cumplimos, hay una parte normativa en la parte del medio ambiente, pero que también tenemos que tener consideración hacia lo que debemos hacer. Entonces, estos son los pilares fundamentales en los que nos hemos basado. ¿Qué hemos venido haciendo? Pues formación de equipos multifuncionales, es decir, equipos de seguridad alimentaria que estén con producción, con mantenimiento, con calidad de investigación y desarrollo, con compras, con gente de ingeniería, en fin, que todas las personas con conocimiento técnico participen, porque al final de esto se trata, que cuando se hace una evaluación de un producto, se hace con toda de una forma completa. Una parte fundamental, ya hablábamos que las 3 P's, la formación y competencia, es precisamente hablar de las personas. ¿Qué queremos con ellos? Que la gente tenga el conocimiento, que tenga la habilidad, que tenga la actitud, que eso nos va a generar el que tengan las competencias. No nos interesa que la gente sea buena onda, que la gente, bueno, sí, claro, sí nos interesa, pero ese no es el objetivo. Lo que buscamos es que la gente sepa lo que tiene que hacer, ¿ok? Que la gente demuestre que puede hacer las cosas de una forma correcta, que sepa qué es lo que tiene que cumplir desde el punto de vista legal y que sepa cómo controlar para que todo esto suceda. Hicimos un gran plan de capacitación que precisamente lo que nos ha ayudado es eso, o sea, el tener que toda la gente tenga claridad de cuál es la parte de su formación que necesitamos. Van a encontrar colores verdes, azules, negro y gris. El verde es que lo hicimos en general para toda la gente, ¿ok? Los azules lo hicimos para los equipos de seguridad alimentaria y para los equipos, ahorita les voy a platicar de lo que le llamamos BRC Professional.
hicimos una parte específica de capacitación para la parte de laboratorios para trabajar sobre la norma 17025 y evidentemente hay una parte importante de los puntos que requiere cada uno de los puestos, independientemente del nivel, si es operativo, si no es operativo. Hay una parte de cursos específicos para manejar su máquina, su equipo, etcétera. Pero entonces, esto lo que les estoy enseñando es precisamente que tenemos un sistema de capacitación y desarrollo importante. Hablamos de política de seguridad alimentaria, hablamos de normatividad, de la norma de BRC en Food Safety, de la norma de materiales de empaque, de la norma de almacenamiento y distribución, de la parte de formación de auditores, verificación y validación, evidentemente HACCP, análisis de causa raíz, JARA, que es el equivalente de HACCP para los esquemas de almacenamiento, distribución y empaque, es decir, es el Hazard and Risk Analysis. Tenemos un sistema, hablamos de un sistema de gestión, hablamos de manejo integral de plagas, de evaluación de riesgos, de defensa de alimentos, como decía, los verdes que le hicimos a toda la gente, higiene personal, alérgenos, control de químicos, el programa prerequisitos, seguridad personal y salud, y bueno, evidentemente con todo esto es un esquema muy completo y que no se pretende que sea todo al mismo tiempo, ¿no? Eso, evidente. Les voy a enseñar nada más un proceso de comunicación que hicimos en seguridad alimentaria. No me voy a detener, simplemente son ejemplos de cómo lo hicimos. Pero entonces, bueno, primero les dimos a conocer esta pirámide que ya les comenté. Lo importante era que toda la gente lo entendiera y que supiera en dónde se ubicaba su función. Hablamos en muchos momentos de seguridad, hablamos de HACCP, de JARA y de HARM, hablamos de los prerequisitos, hablamos de cuestiones de legalidad, de autenticidad, de la parte de alérgenos al ingresar a las plantas, de la parte de higiene también al ingresar a las plantas, hablamos de defensa de alimentos, hablamos dimos a conocer los equipos de seguridad alimentaria, hablamos de inocuidad, manejamos el código de colores para todas las plantas, en fin, control de plagas, hablamos de los puntos críticos, en fin, o sea, simplemente son ejemplos de mucha información que se ha hecho de forma que llegara a todos los niveles, ¿no? Hablamos de los cursos de seguridad alimentaria en específico para cuestiones de HACCP. La de la izquierda es todas las normas que nos aplican para que toda la gente supiera y nos metimos a cada una de las normas para que entendieran el concepto. Hablamos de cómo llenar correctamente los registros. En fin, hablamos de las fechas de certificación. En fin, toda una serie de comunicación importante para que la gente estuviera en el mismo canal. Vamos a hablar un poquito de la medición de calidad y por qué es importante esto. Bueno, porque todo lo que medimos podemos mejorar. Si no lo medimos, simplemente está condenado al fracaso. ¿De qué hablamos? De que tengamos un sistema que contemple especificaciones, es decir, que tengamos toda la información de las especificaciones, tanto de materias primas como proceso y producto terminado, y que tengamos una forma de evaluarlo. Hablamos de cómo vamos a evaluar los procesos, de cómo cada uno de estos procesos se va a estar controlando. Evidentemente, toda la parte documental en cuestión de procedimientos, que todo esto exista de una forma correcta. Evidentemente, la parte de registros de piso, todo lo que los operadores hacen y cómo interactúa. Y bueno, una parte de resguardo de toda esta información. Entonces, todo esto funciona y lo manejamos a través de un software, etcétera, ¿no? Y bueno, en específico de la parte de calidad, yo decía que el tener los datos que sean representativos, que sean verídicos, que sean precisos, es importantísimo. Entonces, precisamente todos los laboratorios que tenemos en Alpura funcionan siguiendo la norma 17025, que es la de formación, requisitos generales para las normas de ensayo. Trabajamos con 2 laboratorios externos, tenemos un programa en el que cada mes recibimos muestras ciegas y analizamos el resultado, mandamos el resultado a unos laboratorios en Estados Unidos y otros en Canadá, de tal forma que con eso comparan el resultado. Y si estamos calibrados y todo esto, el resultado está en un rango de aceptación. Entonces, con eso sabemos que los laboratorios estén trabajando de una forma correcta. Porque al final, imagínense que ustedes dan un resultado del laboratorio y es un resultado
equivocado, pueden poner en riesgo la calidad o inclusive la seguridad de los productos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que buscamos es que no haya ese riesgo. Entonces, la parte del manejo de laboratorios es una parte fundamental. Y bueno, miren, esto solo es un ejemplo de los diferentes análisis. Cada uno de estos cuadros representa una planta y cada uno de esos cuadritos verdes representa un análisis. No se ve, pero ahí adentro hay muchos puntitos de diferentes colores y hay unos que son azules. Los azules representan nuestros equipos de Alpura en esa planta y el chiste es que tiene que estar adentro de ese cuadrito para que sea un resultado correcto. Y nos comparan contra 300, 500 laboratorios en diferentes partes, ¿no? De forma que con eso vemos que cada uno de los parámetros, los equipos y las personas estén calibrados, ¿ok? Y bueno, trabajamos en este proceso y tenemos todos nuestros laboratorios certificados en las diferentes técnicas. No estamos certificados como laboratorios acreditados ante la EMA. No lo hemos buscado, pero eso es parte de lo que estaremos haciendo. Pero lo que aquí quiero enseñarles es que la parte de los laboratorios es una parte fundamental porque de ahí tomaremos decisiones. Voy a hablar un poquito de lo que es la seguridad en el rancho, es decir, qué hacemos en los ranchos de Alpura, precisamente para asegurar que todo el producto, toda la leche que recibimos, no podemos mejorarle la calidad, no podemos mejorar la calidad, podemos mantenerla, pero la calidad se hace desde el origen, es decir, no puedo pensar que vamos a tener una mejor proteína de la que ya la leche que la vaca dio, no puedo pensar que vamos a tener una mejor cantidad de células somáticas que les comentaba hace ratito, que la vaca ya dio. Pero sí que lo que puedo hacer es precisamente hacer toda una serie de procesos para que esto esté controlado y no tengamos nunca que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, hablamos de la seguridad desde el rancho. Tenemos un grupo que le llamamos servicios agropecuarios. Ellos se encargan de trabajar en los diferentes ranchos. Ellos dan una asesoría integral, es decir, con toda la información de sus resultados, qué deben hacer en cada uno de los puntos. Tenemos una parte de ese grupo de servicios agropecuarios encargados en los campos. Son ingenieros agrónomos que se dedican exclusivamente a ver todos los cultivos que se le va a dar a las vacas, es decir, toda la parte de forraje y maíz y todo lo que comen las vacas, porque de eso parte también, es decir, si le damos un alimento malo a las vacas, la calidad de la leche será mala. Así de directo, no hay magia en esto. La magia se llama prevenir. Esa es la palabra correcta, es prevenir. Entonces, buscamos que a través de los forrajes las vacas reciban todos los nutrientes que requieren y con eso la calidad de nuestra leche sea siempre la mejor. Evidentemente, hablamos también de la parte de asesoría en los equipos de ordeño, es decir, cada rancho puede tener un equipo diferente. Entonces, trabajamos mucho en esta parte porque ¿dónde creen ustedes que se contamina la leche? Ahí. Es decir, un mal manejo de la leche lo que hace es que puede tener un problema. Y lo relacionamos con otro de los cuadritos que está ahí, que se llama asesoría en leche de calidad. Es decir, a través de los equipos de ordeño vemos la correlación y podemos tener una leche de mejor calidad. Evidentemente hablamos de la salud del hato. Las vacas, igual que nosotros, las vacas cuando tienen una mejor salud dan una mejor leche. Así de sencillito. Entonces, ese grupo de personas, estos veterinarios, se encargan de ayudar a que las vacas realmente tengan todo lo que requieren, todos los cuidados. Parecería hasta un poquito, imagínense, cuidamos de las patas de las vacas. Y van a decir, ¿y por qué las pezuñas tienen algo que ver? Pues si ustedes han tenido algún problema en un pie, les aseguro que no se mueven ni con la velocidad que requieren, ni están de buen humor porque les duele un dedito. Pues igual las vacas, si les duele su patita, las vacas están incómodas, no producen leche. Entonces, cuidamos, digo, ese es uno de los aspectos, ¿no?, de la salud, pero también cuidamos que no tengan mastitis, que las vacas estén, cuando ustedes ven un hato de vacas y las vacas están echaditas y están rumiando,
es la mejor indicación de que la vaca está produciendo la mejor leche, porque está tranquila, está disfrutando su comida. Entonces, cuando vean una vaca echadita rumiando, esa es la vaca que queremos. Entonces, son vacas, digo, igual que nosotros. Cuando están contentas, las vacas producen una buena leche. Y bueno, ya hablé un poquito de la calidad de la leche. Y bueno, también hacemos una evaluación, una asesoría en todo la forma de muestrear a las vacas, de cómo muestrear la leche. Es decir, imagínense, les decía, tenemos un hato de 142,000 vacas, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con las vacas, evidentemente, siguiendo todo su programa de vacunación, todo su programa de salud, en fin, entonces, toda una parte de cómo vamos a muestrear las vacas, ¿ok? Entonces, bueno, imagínense, esto es un esquema en general. Hablamos siempre de cuestiones de instalaciones en el rancho, del manejo de las vacas. Las vacas son animales muy inteligentes y las vacas saben cuando las tienen que ordeñar. Las vacas le dicen a la gente, no las tienen que estar arreando, no, la vaca se forman para que puedan entrar a los sistemas de ordeño, se forman. Son súper listas las vacas, ¿no? Son, como dirían en mi pueblo, son una chulada. Y bueno, hablamos de cuestiones del manejo, de la cuestión de sanidad, de las condiciones de sanidad de su entorno. Hablamos de los forrajes que ya les comentaba. Hablamos del personal, de cómo deben atender a las vacas. Hablamos de tecnologías, porque puede haber tecnologías muy diferentes. Por ejemplo, hay unos podómetros que se le pone, es un aparatito que se le pone a la vaca en las patas, y de tal forma que entonces se sabe cuántos pasos da la vaca, cuánto tiempo estuvo echada, cuánta producción dio por cada una de las vacas. O sea, hay sistemas computacionales muy interesantes. Hay ranchos menos tecnificados que otros, pero al final todo esto de la tecnología nos ayuda. Evidentemente hablamos de cuestión de economía, es decir, cuáles son los mejores rendimientos, qué alimento te da mejor, en fin, todo esto. Y una parte también importantísima es hablamos de la cuestión de la genética de las vacas, porque eso tiene un impacto también importante en su bienestar y en la forma de producir. Hablamos de la cuestión de patógenos y lo que buscamos siempre es que sea un hato libre de cualquiera de estas, ¿no? Tanto de Brucella como de Mycobacterium bovis, que es el que produce la tuberculosis, en fin, todo lo que puede hacer un problema hacia los humanos. Y entonces, ahí ven una forma en la que están muestreando a una de las vacas, ¿no? Entonces, todas nuestras vacas se muestrean en diferentes tiempos. Y bueno, trabajamos en diferentes esquemas de certificación. Yo ya mencionaba que buscábamos en los ranchos que estén certificados en buenas prácticas pecuarias. De los 120 y tantos ranchos que tenemos, ahorita llevamos un avance de 76 ranchos certificados en buenas prácticas pecuarias. Esto lo hace, es un certificado que da la SADER a través de organismos que están acreditados para eso, ¿no? Tenemos 8 ranchos certificados por FDA, es decir, y bueno, y la planta de Delicias está certificada en FDA, es decir, somos la única compañía en México autorizada por FDA para exportar leche a Estados Unidos. Pues ahí dejo el dato. También estamos trabajando en programas de certificación en bienestar animal, es decir, estamos trabajando en un programa de certificar a los ranchos en que se evalúe la forma en la que manejamos a los ranchos, de tal forma que eso nos ayuda también a identificar qué cosas necesitamos hacer, qué cambios necesitamos hacer en los ranchos para que los animales estén lo mejor tratados. Y bueno, tenemos también un rancho certificado en cuestiones orgánicas, es decir, toda esta parte de orgánico está tomando un auge importante. Y bueno, trabajamos con organismos como la COFOCALEC, que es un organismo normativo, y ahí trabajamos precisamente para que a través de la evaluación que nos hace la COFOCALEC, las plantas se puedan certificar. Entonces, si ven, es todo un proceso que llevamos precisamente para ir, hasta ahorita he hablado de la leche, es decir, de cómo producimos la leche y la mejor forma de hacerlo, ¿no? Vamos a hablar, bueno, antes de pasar al otro punto, ya mencionaba que tenemos diferentes establos certificados, etcétera. Esto nos ayuda. Si ven, es como un carril. Toda la parte de certificaciones en la parte primaria nos ayuda a que las plantas reciban la mejor leche, ¿sí? Entonces,
Precisamente eso es uno de los fundamentos que buscamos con BRC, que toda la leche que recibamos sea de la mejor calidad. Vamos a hablar un poquito ya de la parte de seguridad alimentaria en las plantas. Evidentemente, como yo mencionaba, primero tenemos que establecer el marco normativo, de ahí sabemos cuáles son las normas que nos deben aplicar, cuáles son las cuestiones que nos verifica la autoridad, cuáles son las certificaciones que necesitamos por producto, y de tal forma que entonces esta parte es un pilar fundamental de todo nuestro esquema, porque es el pilar de la legalidad. Como decía, escogimos el esquema de BRC y está muy claro. Hemos dado un enfoque hacia las cláusulas fundamentales. ¿Qué es una cláusula fundamental? Es una cláusula en la que está la intención de cumplimiento, y eso nos dice si a nivel general lo estamos haciendo o no. Entonces, el esquema de BRC en seguridad alimentaria habla de 12 cláusulas fundamentales. El esquema del envase habla de 10 cláusulas fundamentales, y el esquema de almacenamiento y distribución no tiene cláusulas fundamentales porque el producto no está expuesto. Vamos a ver cuáles son las cosas que consideran fundamentales en el esquema de seguridad alimentaria versión 8 de BRC. Compromiso del equipo directivo y mejora continua. Evidentemente, si no hay un compromiso de la parte, ya mencionábamos la pirámide esa que yo les decía, si no hay un compromiso de la alta gerencia, de la alta dirección, esto no funciona. Evidentemente, el segundo punto es el plan de seguridad alimentaria, es decir, toda la parte de HACCP, todo lo que se hace como un esquema general. Hablamos de toda la parte de auditorías internas, la aprobación de proveedores, tiene que haber un proceso para la aprobación y selección de proveedores, todas las medidas preventivas y correctivas, la trazabilidad, evidentemente las instalaciones y todo el flujo de personal y de producto y la zonificación, de cuestiones de limpieza e higiene, el manejo de alérgenos, el control de operaciones, el control de etiquetado y la formación de personal. Es decir, con esto lo que estamos asegurando es que al enfocarnos en las cláusulas fundamentales, no quiere decir que las demás no las cumplamos, pero estas, si no las cumplimos, se puede perder la certificación. O sea, en una auditoría interna podemos tener cuestiones de no conformidades menores, no conformidades mayores, pero una no conformidad mayor en una cláusula fundamental implica la pérdida del certificado de la planta. En el caso de las cláusulas fundamentales para envase y empaque, hablamos igual del compromiso directivo y mejora continua. Hablamos del análisis y evaluación de riesgos, de especificaciones. Hablamos de auditorías internas, de acciones preventivas y trazabilidad, acciones preventivas y correctivas, de trazabilidad, de limpieza e higiene, del control de proceso, gestión de alérgenos y evidentemente toda la parte de formación y capacitación del personal. Entonces, con todo esto, lo que hicimos fue establecer un esquema multiestándar, y esto nos permitió hacer una formación de un equipo denominado BRC Professionals, que son personas que reciben una capacitación intensiva, fuerte, que hace que sea toda esta parte de esquema de una forma mucho más robusta. Y evidentemente la formación de un equipo de auditores internos, ¿no? ¿Qué se hace con esto del compromiso de la dirección? Evidentemente, bueno, lo hacemos a través de revisiones mensuales. ¿Qué se hace ahí? Asignación de recursos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué necesita la gente para que hagan las cosas? Se tienen que definir objetivos muy claros. Debe haber un seguimiento de corrección de no conformidades. Debe haber esto de las auditorías, y bueno, ahorita comentaré que las hemos tenido que hacer híbridas, pero ahorita me meto en eso. Como decía, ya abriendo un poquito, la revisión de objetivos, es decir, que demos cumplimiento a cada uno de los objetivos, que se revise la auditoría anterior, que haya un seguimiento de las quejas, que haya un seguimiento de las no conformidades y que haya planes de acción. Para nuestro sistema, mencionaba, tenemos la transportadora Alpura. Van a ver ustedes, les decía, pueden haber visto las pipas en las carreteras. Son las pipas de Alpura que transportan la leche cruda de los ranchos a las plantas. Pero déjenme decirles que TASA, como así la conocemos, fue la primera compañía en el mundo en el que se certificó la recolección y transporte de leche cruda en contenedores aislados. Entonces, fuimos los primeros en certificar ese proceso a nivel mundial.
Y bueno, les decía, tenemos la parte donde hacemos todos los plásticos y las plantas que ahorita tenemos certificadas, Cuautitlán y Delicias. Cuando hablamos de los indicadores, en el caso de la transportadora tenemos 19 indicadores, tenemos 10 prerequisitos implementados y tenemos un JARA o un HACCP para manejarlo de esa forma. En la planta de los envases tenemos 19 indicadores, tenemos igual 10 prerequisitos que le aplican, pero tenemos 3 JARAs o HACCP que son de inyección, de impresión y de soplo. Y bueno, en las plantas en Cuautitlán tenemos 40 indicadores, tenemos 16 prerequisitos implementados, tenemos 5 HACCPs. En la planta de Delicias tenemos 36 indicadores, tenemos 16 prerequisitos y 3 planes HACCP. Y bueno, estos son ejemplos de cómo hacemos la revisión. No voy a tener aquí, simplemente que vean que es toda una metodología, que hay indicadores de todo lo que les comento. Son 40 indicadores en cada caso de las plantas, de 40 y 36, y son 19 y etcétera, ¿no? Entonces, simplemente que vean que hay un seguimiento en cada uno, ¿no? No digo, no me voy a detener, pero es simplemente que vean que hay cumplimiento. Y bueno, la trayectoria que hemos seguido en esto, la primera operación que certificamos fue la transportadora en 2017. Luego, en 2018, tuvimos la certificación de la planta de envasado, de los materiales de envase. Y en la planta de Cuautitlán es un sitio multiplantas. Y entonces, lo que decidimos fue separar una partecita de la planta para poder hacer toda la implementación. Entonces, primero implementamos la certificación de la planta de mermeladas. Nosotros hacemos las mermeladas para todos nuestros yogures. Hacemos mermeladas y jugos. Y después, en 2019, terminamos completa la implementación ya de toda la planta. Entonces, se absorbió tanto la de mermeladas como todo lo demás. Ahí tenemos lácteos y derivados. Y bueno, recientemente hicimos la certificación de la planta de Delicias en octubre de 2020, con todo y pandemia. Es decir, tuvimos que hacer muchas cosas precisamente para evitar todo esto, ¿no? Y bueno, entonces todo esto nos ayuda a tener una visión holística de todo nuestro sistema. ¿Qué cosas vienen? Acabamos de abrir un MacroCEDIS y estamos implementando BRC también en esa parte de transporte y almacenamiento. Tenemos la planta de San Luis, donde hacemos nuestros quesos. Estamos también en proceso de implementación. Es decir, todavía tenemos mucho camino que andar. Lo que quiero mencionar es, esto no se da de a gratis. Hay que hacer una inversión importante en cuanto a capacitación en toda la parte de sistemas. O sea, no me refiero a costo, sino al tiempo. Ahí sí hay que dedicarle tiempo para que todo esto funcione. Pero al final, como digo, es una visión holística, nos da una visión de que todo es un sistema integrado. Y bueno, ya por último, quiero platicarles qué nos ha funcionado. Evidentemente, como mencioné, la parte de participación, de tener un modelo que nos ayude a generar toda la información. La formación del equipo de profesionales BRC en los multiestándar. Ahí pongo algunas de las personas. Entonces, es un equipo que tiene toda la visión de todos los esquemas. Evidentemente, toda la implementación de HACCP con todas sus cosas, es decir, todos los programas prerequisitos, las tareas preliminares, en fin, todos los principios que se tienen que aplicar y sabemos que está basado en ciencia, en fin, todo lo que ya sabemos. El control de procesos, es decir, limpiezas de equipos y máquinas envasadoras, que lo hacemos todo con liberaciones de bioluminiscencia y con toda la situación de alérgenos para evaluar si hay proteínas residuales o no. Todas las condiciones de proceso, temperaturas, presiones, tiempos, concentraciones, entre diferentes cosas, es decir, que cada una de esas cosas esté dentro del parámetro que debe estar. Evidentemente, toda la parte del monitoreo de análisis físico-químicos y microbiológicos en cada etapa del proceso, tanto en el producto antes de, como ya en el envasado. Y todo el cuidado que se tiene que tener en la parte de etiquetado, es decir, el que las etiquetas correspondan a lo que debe ser. Y evidentemente una parte que es una cuestión legal, también que toda la parte de caducidades y lotificación sea correcta, visible y que sea entendible por el consumidor. Toda la parte de auditorías internas, como les decía, por la pandemia tuvimos que implementar esquemas de auditorías híbridas.
es decir, teníamos una parte presencial, teníamos un auditor de la casa certificadora de BRC en la planta, pero toda la parte documental se hizo en forma remota. Es decir, esto nos obligó, debo decirlo, no estábamos al 100% preparados, no todos los documentos los teníamos en forma digital, pero esto nos obligó, la pandemia simplemente nos obligó a que lo tuviéramos que hacer de una forma mucho más enfocada a poderlo hacer en forma remota. Entonces, el esquema de evaluaciones híbridas nos funcionó y nos funcionó muy bien. ¿Representó un reto adicional? Definitivamente. Toda la gestión de proveedores, tanto de materias primas como materiales de envase, maquiladores, almacenaje o transporte. Entonces, aquí ponemos en la gráfica, tenemos 110 proveedores, de los cuales estamos con certificación alrededor del 54-56%. Teníamos algunos planes con algunos de los proveedores, pero por la pandemia se tuvieron que detener. Pero bueno, el chiste es que tenemos un porcentaje, el 6% de nuestros proveedores están certificados en SQF, el 9% en BRC, evidentemente el mayor es FSC 22000, que es el 31%. Todavía tenemos una buena parte que avanzar, pero al final el esquema o el modelo está muy claro hacia donde nos queremos dirigir. Queremos que todos nuestros proveedores estén certificados por GFSI. Recuerdan ustedes que GFSI es la Global Food Safety Initiative y es algo que a nivel mundial tiene gran importancia. Entonces, buscamos a través del trabajar, bueno, inclusive, déjenme comentarles que el grupo local de GFSI en México lo formamos más o menos unas 17 compañías. Tengo el gran honor de ser el presidente de esa organización en México. Entonces, trabajamos de forma conjunta entre las compañías, precisamente porque lo que buscamos es que todos los proveedores se certifiquen, porque no solo le conviene a las empresas, sino también a nosotros. Ok, y me faltan 2 o 3 cositas. Acciones correctivas, evidentemente, es una parte fundamental. Tienen que estar enfocadas en todo, en un equipo dedicado, conocer los procesos, etcétera, ¿no? Hacer toda la parte de trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, para evitar cualquier eventualidad. Toda la parte de zonificación, sabemos que las plantas las podemos dividir en las diferentes zonas y es muy importante que establecemos flujos de personal, ¿no? Procedimientos claros de higiene, etcétera, código de colores, condiciones de proceso, capacitación, en fin. Toda la parte de alérgenos, es decir, cómo los manejamos, cómo los controlamos, etcétera. Y evidentemente toda la parte de control de operaciones, cómo controlamos cada uno de los procesos de tal forma que nos ayuden a mantener las condiciones tanto de limpieza como de operación misma. Evidente toda la parte de etiquetado que correspondan a lo que son las cosas que se manejan. La formación y competencia, como decíamos, es una parte fundamental. Buscamos conocimiento, habilidad y actitud para precisamente manejar toda la parte de competencias. Y bueno, son algunas de las certificaciones que hemos logrado. Ya mencioné algunas. Y simplemente para decirles que ahí tenemos las 4 certificaciones en este momento y que, bueno, también comentarles que el año pasado, con todo y pandemia, Alpura fue nominada por BRC Américas como la planta del año. Y básicamente con eso, agradecerles a todos. Espero que las cosas que les presento sean de utilidad. Créanme, requiere mucho esfuerzo y la seguridad alimentaria no se da si no lo pensamos todos los días. Muchas gracias y espero sus comentarios. Héctor, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que estuvo muy interesante todo el trabajo que han hecho en el tema de cultura de inocuidad y todo lo que han hecho en el trabajo también de evaluación de proveedores y desarrollo de proveedores. Aquí tenemos unas preguntas que voy a leer. Van un poquito en el orden de la presentación porque no lo iban mandando. Entonces, bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué se realiza con el lactosuero? Tengo entendido que es un contaminante en el estado de Hidalgo. El lactosuero tiene valor para algunas empresas porque se utiliza para hacer alimentos nutricionales. Es decir, todos estos alimentos que te venden en concentrados de proteína. Entonces el lactosuero realmente es para eso. Recordemos que la leche tiene 2 tipos de proteínas, la caseína y lo que son las lactoalbúminas, en fin, todo lo que son en el suero. Entonces, una gran parte de proteínas se va en el suero.
Entonces, el valor nutricional es muy alto y tiene un valor comercial alto. Ok, muy bien. Una pregunta, ¿cuál ha sido los mayores retos que han enfrentado al implementar el HACCP y el resto de los sistemas o certificaciones? Mira, yo lo dividí en dos. Hay un reto que es precisamente, y no voy a decirlo en ese orden. El primero es que tengas las instalaciones adecuadas. Esos son fierros, ¿sí? Pero lo más complejo es la parte de las personas. Es decir, lo que requiere son sesos, ¿ok? Entonces, para una parte, los fierros es muy fácil. Esos haces una inversión y ya lo corriges. La parte de personal es donde está el mayor reto. Y ese es precisamente en donde hay que enfocarse, en la formación de las personas. Ok, muy bien. También nos preguntan, bueno, en ese mismo sentido, ¿cuál ha sido, si nos puede comentar, o cómo fue el impacto de la pandemia en términos de producción? Pero bueno, creo que vimos que fueron muy productivos en... O sea, nos pegó y nos pegó mucho, igual que a muchas empresas. Tuvimos mucha gente que tuvimos que mandar a sus casas. Es decir, nosotros no paramos durante la pandemia. Al ser una compañía de alimentos, no paramos. Las vacas no saben de la pandemia, no se enteraron qué pasó. Las vacas no tienen switch. O sea, no es fácil decir, pues dejo de recibir leche. Entonces, las vacas seguían mandándonos la leche a través de todo nuestro sistema, entonces la teníamos que seguir procesando. Entonces, el mayor reto, como dije, uno de los pilares que nos dimos cuenta que si no lo consideramos como una parte fundamental de todo el sistema es precisamente la salud. Entonces, el reto fue cómo hacer la continuidad de negocio precisamente sin parar, teniendo la cantidad de, se den idea, somos 10,500 personas en Alpura. Tuvimos alrededor de 700 personas vulnerables. Es decir, una cantidad importante de personas. Suena poquito, 700 de 10,000, pues bueno, sí, pero imagínense un operador de una máquina que se te enferma, o se te enferman los 3 operadores de esa máquina. ¿Ok? O sea, no es que las máquinas las puede operar cualquier persona. Lo que yo mencionaba hace ratito es precisamente las competencias. Las competencias no las tiene cualquier persona. Un técnico de laboratorio, él sabe manejar sus equipos. ¿Qué pasa si se te enferman los 3 químicos analistas de ese laboratorio? Dejas de hacer. Entonces, el mayor reto durante la pandemia fue la continuidad del negocio y hacer todo lo que fuera necesario para proteger a nuestra gente. Entonces, aún a pesar de todo eso, como digo, hicimos las auditorías, no paramos nuestros procesos de certificación, más que en los ranchos, porque eso no dependía de nosotros, dependía de las autoridades. Tuvimos que aplazar las auditorías de los ranchos FDA, porque la gente de Estados Unidos no quería venir a México, no podían venir a México. Entonces, la pandemia nos puso en jaque en muchas cosas. Afortunadamente, y gracias a una buena planeación, hicimos pues mucho, aunque eso no se ve. ¿Sí? No sé si contesto la pregunta. Sí, claro que sí. Héctor, pues no nos queda más que darte las gracias por participar, por compartirnos nuestro conocimiento y pues el caso de éxito que es Alpura. Por aquí te comparto tu reconocimiento por tu valiosa participación y muchísimas gracias. Muy bien, para servirles y espero que les haya servido y encantado de la participación. Muchas gracias.